Entonces, una vez más, sean bienvenidos y el tema que nos compete en esta sesión 11 es el llamado gestión financiera, marco financiero o plan financiero, se le conoce también. Desde un punto de vista de una servidora, es como la parte ya más compleja del diseño de un plan de negocios. Es la parte que para mí siempre ha sido un dolor de cabeza, pero bueno, en mi empresa yo tengo a mis expertos que son mi apoyo, pero para un emprendedor muchas veces esto puede ser algo muy complejo, ¿no? Bien, a modo de recordatorio, sí, recordemos que la clase anterior estuvimos viendo lo que era el marco legal o plan legal, en donde nosotros establecimos, ¿no? En este apartado del plan de negocios se establece todos los trámites que se van a realizar para la constitución de la empresa. Nosotros tenemos que saber también el tipo de leyes que nos protegen y el tipo de leyes que debemos de respetar para no vernos en una situación más adelante de un problema, ¿no? Entonces, debemos de saber qué trámites tengo que hacer antes de constituirme, si somos socios, ¿no? Con cuánto capital vamos a cooperar cada uno, qué responsabilidades vamos a adquirir frente a nuestros consumidores y frente a nuestros colaboradores. En fin, ¿no? Todos y cada uno de los trámites de constitución. A esto se le conoce como la gestión, marco o plan legal del plan de negocios. De igual manera, tenemos que saber qué tipo de empresa somos, es decir, en qué rubro estamos, en qué sector, ¿no? empresarial nos ubicamos, qué tan grande, ¿no? ¿Qué empresa tan grande somos? Dime, Manuel. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bien. Entonces, bueno, esta parte de la gestión legal, si algunos lo vieron algo complejo, ¿no? La actividad que les había yo encargado, pues consistía más que nada en elaborar un diagrama de flujo para ir determinando, ¿no? ¿Qué trámite era primero, qué trámite seguía, si se hacía, si no, si era indispensable, ¿no? Entonces, pues bueno, la función que tenía era más o menos así la actividad, pero posteriormente, pues vamos, tuvieron que, determinar qué trámites sí correspondían a ustedes y qué trámites no. Incluso si algún trámite no venía incluido, tenían que ver si se consideraba o no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí hay un equipo o un proyecto que es de una purificadora, checar qué tipo de trámites fitosanitarios son los que yo requiero. Si no lo contempló, pues ahora ya lo saben, ¿no? Entonces hay quienes había más trámites o menos trámites que contemplar. Bien, ahora vamos a lo que es el plan financiero. En este apartado se detalla sobre todo o principalmente toda la información económica, ¿no? Toda la información que se refiere al dinero que se va a involucrar en el proyecto. Esta información se recomienda que se vaya trabajando de forma simultánea, a la par, a partir de que uno comienza lo que es la gestión de marketing o el plan de marketing. A partir de ahí se recomienda que se vaya elaborando el plan financiero, se vaya elaborando a la par de forma simultánea con el propósito de ir definiendo todos y cada uno de los gastos que van a realizarse para la constitución o para lo que es la fundación de la empresa. ¿Sí? ¿Por qué desde marketing? Porque nosotros estamos empezando a contemplar, por ejemplo, pues estrategias de producto desde que estamos pensando en el diseño de su marca, en el tipo de envase, empaque o etiqueta, incluso el proceso de producción de estos, ¿sí? Es importante la determinación del precio administrativo y mercadológico, se tiene que meter en el plan financiero porque esto nos va a ayudar a sacar previsiones más adelante. Necesitamos saber gastos de distribución, gastos de promoción, posteriormente todos los gastos que conllevan a los trámites legales. Entonces, todo este tipo de gastos
todas estas inversiones se van contemplando y vamos formando el plan financiero a la par, ¿no? Digamos, no basta con tener una muy buena idea, una idea innovadora de negocio, no basta con haber hecho un buen estudio de mercado, tener un plan de marketing excelente, bien pensado. Si al momento de constituir la empresa, uno, no tenemos bien seguro cuáles son los trámites de constitución y dos, no tenemos la menor idea de cómo administrar el dinero. Muchas de las ocasiones, si no planeamos, no gestionamos bien el dinero, se nos va a ir y vamos a acabar pues eternamente endeudados. Entonces, el plan financiero lo que nos ayuda es a saber exactamente cuánto dinero cuento, cuánto dinero más necesito, en qué se tiene que invertir de forma inmediata, en qué se tiene que invertir en mediano o largo plazo, si el negocio es viable, si el negocio me va a estar dando dinero suficiente para pagar diferentes gastos, en fin, ¿no? El marco financiero pues nos permite establecer los recursos económicos necesarios, ¿sí? Determinar los costos reales o la inversión real que se va a llevar a cabo en cuanto a producción, ventas, administración, determinar el monto de inversión necesario para el montaje, para la constitución de la empresa, determinar cuáles son las necesidades financieras, como les decía, a mediano, largo plazo del negocio, determinar posibles fuentes de financiamiento en caso de que yo no cuente con todo el dinero suficiente, sí, al igual de que debemos de contemplar las ventajas y desventajas de lo mismo, de cada opción que lleguemos a consultar. Debemos hacer proyecciones o nos permite hacer proyecciones del estado financiero, es decir, de la situación que estamos teniendo, sí, para que nosotros podamos ir viendo, ¿no? Si mi empresa es viable, si la empresa me va a generar ganancias o si está pasando algo que no estamos contemplando, podamos regresarnos y evitar pérdidas antes de montar el negocio, ¿no? Analizar la rentabilidad económica, ¿no? Del propio negocio. Cuando nosotros hablamos que el negocio es rentable, quiere decir que no solo me está generando ganancias, sino que yo voy a poder pagar los gastos fijos, los gastos variables, voy a poder pagar impuestos y sobre todo voy a poderle pagar a empleados, a colaboradores. Eso es que el negocio sea rentable. Si el negocio no es rentable, pues obviamente voy a tener que dar pasos atrás en mi plan de negocios para verificar qué es lo que yo no estoy contemplando, ¿no? Entonces, vamos, a partir de esta información, cuando todo está en regla, todo está equilibrado, podemos nosotros buscar accionistas, es decir, personas que financien nuestro proyecto, que estén interesadas en invertir para generar algún tipo de ganancia, buscar nuevos socios, a lo mejor somos un número de socios, pero en lugar de buscar financiamiento público de banco, yo busco nuevos socios para que inviertan y bueno, seamos más personas, ¿no? El negocio sea un poquito más rentable, en fin. O sea, esta información me permite hacer crecer el negocio o buscar más dinero, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo comenzar un plan financiero, no? Pues bueno, normalmente el plan financiero, lo primero que tenemos que hacer es identificar determinada información, determinados supuestos para que nosotros a partir de esto, pues comencemos a desarrollar algunos otros ejercicios que con la ayuda de un asesor financiero, un contador, un administrador podremos ir sacando, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, pues, es analizar la realidad del entorno externo de la empresa y de igual manera del entorno interno de la misma. Más que un FODA, nosotros tenemos que hacer un análisis económico, político económico de dentro y fuera de la empresa. Esto con el propósito de definir, ¿no? Si el negocio va a generar utilidades, es un negocio rentable, es viable, ¿no? Va a tener una fluidez económica, ¿sí? Y va a tener posibilidades de forma externa. Si en mi país, si en mi ciudad está habiendo una determinada crisis,
pues será un poquito complicado. Es como decir, ahorita quiero abrir un restaurante, pero estamos en una situación de cuarentena. Sí, puede que a lo mejor abrirlo al público no sea lo más viable, a lo mejor vas a comenzar en línea, pero hay que determinar una situación. ¿Qué tan viable, qué tan rentable va a ser ahorita abrirlo en línea? ¿Va a ser igual como abrirlo al público? Entonces, ese tipo de análisis tenemos que hacerlo antes, ¿no? Bien, tenemos que determinar también los fondos necesarios en función al capital, es decir, cuánto dinero tenemos, cuánto dinero más necesitamos para constituir la empresa y que debemos de estar conscientes que en caso de sacar préstamo, financiamiento público, financiamiento de banco, sí, o bien si vamos a asociarnos, ¿no? Vamos a buscar accionistas también, es dinero que no es de nosotros y que debe de generar tanto el pago de los préstamos como el pago de los accionistas, ¿no? Su porcentaje. Yo debo de saber que la empresa no va a generar ganancias de forma inmediata, sino que en un periodo de 2 a 5 años ya va a estar consolidada esa empresa y depende mucho también de la persistencia y de la paciencia que yo tenga, ¿no? Entonces, yo debo estar consciente que lo primero que yo gane se va a ir en pagar deudas, en pagarle su porcentaje a accionistas, ¿sí? Tengo que estar consciente en que todo lo que yo gane se va a ir en pagar gastos fijos, algunos variables, en pago de mis colaboradores, para que yo vea dinero íntegro para mí como emprendedor. Tardará entre 2 a 5 años y tengo que determinar si los fondos son necesarios y mi capital va a ser suficiente para yo poder resistir ese periodo de tiempo, ¿sí? Porque obviamente voy a tener gastos de mantenimiento, imprevistos, entre otros. Entonces tengo que determinar si ese dinero será suficiente o no, porque la sola idea pues no es suficiente, ¿no? La idea de negocio, aunque la pensemos millonaria, no es suficiente. De igual manera, tengo que hacer un pronóstico de la disponibilidad del mismo capital. Como yo les decía, debo de estar pensando, ¿no? Que no solo voy a tener gastos fijos y variables, que voy a tener que pagarle a mis colaboradores, a lo mejor son pocos, o que vamos a tener que, mis socios y yo, repartir dinero para pagar deudas, sino que también voy a tener, pues, imprevistos, ¿no? Y que de igual manera las fuentes de financiamiento a las que nosotros recurramos, una, si es financiamiento público, el compromiso que se tiene no es de pagar ese financiamiento como un préstamo, sino que el compromiso que hace uno con gobierno es el pago puntual de impuestos bajo determinado régimen. Y yo tengo que pagarlos sin falta. Si es financiamiento bancario, es una especie de préstamo, pero digamos que el banco te presta, pero se vuelve también tu socio. Es decir, que no solo le vas a pagar el préstamo con intereses, sino que el banco hasta cierto punto va a querer ver ganancias. Entonces, cuando nosotros nos metemos en estas complicaciones, debemos de sacar nuestro pronóstico de que ¿qué va a pasar en determinado tiempo? ¿Vamos a poder solventar esto o no? Realizar un control sistematizado en cuanto a todo el uso de los recursos y todo es, digamos, realiza un sistema de cómo vamos a llevar, cómo vamos a administrar el dinero en la empresa. Sí, es, digamos, una pequeña, lo puede hacer uno en una base de Excel en cómo vas a meter ingresos y egresos, ¿no? Los voy a interrumpir tantito, ¿sí? No sé, digamos, no. Entonces, como les comentaba, ¿no? Necesitamos realizar un sistema de control. Este sistema de control, pues normalmente es interno, es propio de cómo vamos a ir desglosando toda esta información. Una servidora tiene una matriz de Excel que les puede compartir y les puede ayudar muchísimo a sacar toda la información de su plan
financiero. La única desventaja es que pesa tanto que compartírselas por Pira sí sería un poquito complejo. Necesitaría compartírselas como archivo comprimido por correo. Entonces, voy a hacer lo posible de enviárselas para que puedan darle un buen uso. Espero que puedan abrirla. Esta matriz de Excel nosotros la usamos en la empresa que yo tengo, que se llama Caleidoscopio. Como alguna vez les comenté, nosotros asesoramos empresas desde cero, ¿no? O pequeños emprendedores. En esta matriz de Excel nosotros pues vamos dándole esta visión de lo que les comento del plan financiero y vamos determinando si su negocio es viable, si es rentable, si está bien planteado su precio, si está bien planteadas sus ganancias. A veces tengo clientes que hacen unas proyecciones de ganancias bien fantasiosas y cuando uno le demuestra que la realidad no va a ser así, pues hasta se espantan porque no van a tener para poder pagar todos los gastos que estaban contemplando del local, de la luz y demás, ¿no? Entonces, esta matriz de Excel pues fue pensada en esto, está programada, está protegida. Normalmente cuando la llego a compartir, algunos, dependiendo del tipo de Windows que tienen, pueden abrirla, otros no. Entonces, pues bueno, yo voy a hacer lo posible por compartírselas a todos ustedes. Es un regalo que yo les hago, porque esto es un diseño interno de mi empresa. Y si pueden abrirla, qué genial. No la van a usar ahorita conmigo, pero el día de mañana, si ustedes fundan una empresa, esta herramienta les va a servir mucho. Quienes están en administración, por ejemplo, comercio, pues también les va a servir, ¿no? Porque ustedes van a poder llegar a ser asesores empresariales el día de mañana. No saben, se vive bien de asesor empresarial, ¿eh? Entonces, pues bueno. Otro de los puntos, ¿no?, que debemos considerar para el diseño y la realización del plan financiero es considerar que el proyecto está expuesto a que algo cambie, algún factor externo llegue a cambiar. A lo mejor nosotros ya tenemos todas nuestras proyecciones, ya tenemos nuestro plan financiero diseñado, ya sabemos qué onda. Imagínense todas las empresas que ya estaban a punto de constituirse antes de la pandemia. Llega la pandemia y les dio en la torre. Yo he visto muchos negocios, y es la verdad, de verdad algo muy triste, negocios que tenían a lo mejor una semana, 15 días, que acababan de abrir. Inició marzo y estos negocios acababan de abrir. El día de hoy cerraron y desafortunadamente no cerraron porque no hubieran tenido una buena proyección financiera o no hubieran sabido montar su negocio. Igual también puede que los haya comido la paciencia o en este caso todos los gastos que se les vinieron encima que no habían contemplado, ¿no? Al no haber entradas, pues la renta, los pagos fijos, pues se los comieron. Aquí, cuando nosotros estamos conscientes de que debe haber factores externos que siempre nos puedan dar en la torre, y cuando hablo de factores externos, me refiero a todos estos factores que ya analizaron en Pestel, ¿sí? Incluso ecológicos. Tú nunca sabes cuándo en una lluvia se puede ir tu negocio. Conozco una señora que tenía una dulcería aquí en la ciudad de Puebla, de dulces típicos, en una lluvia, en donde hubo un montón de granizo, se vino abajo el techo y se acabó el negocio. Este tipo de factores no los contemplas, ¿sí? Entonces, debe uno saber que hay factores que te pueden dar en la torre y es cuando comienzas a contemplar, por ejemplo, adquirir un seguro contra siniestros, contra asalto, contra este tipo de factores que te puedan afectar. Comienzo a contemplar un fondo, ¿sí? Un guardadito, un fondo de dinero para imprevistos, para momentos de crisis. Es decir, que ese dinero puede ir creciendo poco a poco, pero es un dinero que no vas a tocar a no ser que llegue una situación de crisis
como ahorita lo de la pandemia. Y puedes contemplarlo de tu capital desde un inicio. Esto es bastante recomendable porque de verdad no sabes en qué momento te va a surgir algo que tú no contemplabas, ¿no? Entonces, tú tienes este guardadito. Conozco una empresa que se llama El Muellecito. El Muellecito tenía bien pensadas sus finanzas y cuando llegó este momento de la contingencia no dejó de pagar sueldos. Y aunque estaban trabajando con el 10% de capacidad, digamos, de empleados y al 10% en cuanto a ventas, han podido sacar el negocio adelante, se adaptaron a vender en redes sociales, ¿sí? No ha dejado de pagar sueldos, tiene para comprar insumos, está reinvirtiendo, pagar gastos, pero ¿por qué? Porque este señor tenía su fondo para las crisis. Eso es pensar bien, planear bien tus finanzas. Entonces, aquí hay que estar consciente siempre, siempre, siempre que tu negocio va a tener factores externos que van a cambiar constantemente. Si yo estoy consciente de esto, voy a saber cómo o cómo prever este tipo de situaciones. Cosa que muchas empresas no lo contemplan, pero sí es bastante importante, ¿no? Y el siguiente paso es fijar un sistema de compensación. El sistema de compensación sí está pensado sobre todo en pagar nómina. Es decir, como les decía, es un colchoncito que siempre tiene la empresa en caso de que si no ha habido ventas, yo no puedo, no, vamos, es muy feo que los jefes lleguen y te digan, como no ha habido clientes, no puedo pagarte. Ya veremos la próxima semana, ¿no? En algún momento una servidora pues así empezó a trabajar, ¿no? Como yo soy diseñador gráfico de profesión, siendo estudiante como ustedes, pues yo así empecé a trabajar, ¿no? Entonces es muy feo que el jefe llegue y te diga, como no hay ventas, no ha habido clientes, no tengo para pagarte. Entonces ya vemos la próxima semana, vemos la próxima quincena y a veces hasta se comen la quincena que te quedaron a deber, se les olvida. Esto es muy feo. ¿Sí? Y habla muy mal de ese empresario, de ese emprendedor, de verdad. Aquí debe de estar uno consciente que este sistema de compensación debe estar pensado sobre todo en el pago de tus colaboradores, de tus empleados, principalmente para esto. ¿Por qué? Porque esto va a implicar productividad, va a implicar también que tus empleados no se van a ir y te vas a evitar problemas con una demanda más adelante. ¿Sí? Independientemente de cualquier cosa, el sistema de compensación pues también está pensado en pagar gastos fijos, gastos que siempre están a la mano, como la renta, la luz, el agua, no sé, el teléfono, gastos que siempre están ahí. Entonces, no dejas de pagar, sí, pero sabes que en determinado momento ese dinero lo vas a recuperar y ese colchoncito, eso que estás contemplando, no se va a perder. O sea, vamos, una vez que llegue el dinero, no son ganancias, tienes que recuperar primero esto para que siempre esté ese dinero. ¿Sí? Esto es prever, esto se debe de contemplar dentro del plan financiero y dentro del capital que estás metiéndole a la empresa desde un inicio. Porque como les decía, no sabes si te va a ir bien. A veces hay negocios que el primer mes excelente, el segundo mes excelente, el tercer mes más o menos, el cuarto mes más o menos, el quinto mes de la fregada. A los 6 meses el empresario se quiere arrancar el cabello de la desesperación. Entonces, sí es complicado este tipo de cuestiones, pero debe de ser uno paciente, debe uno de saber poder sobrellevar estas cosas y no olvidar que el dinero que estamos invirtiendo, no nos podemos dar el lujo de me quedé sin ni un peso. Es que eso no es posible. O sea, el empresario que dice, yo le invertí todo al negocio y me quedé sin ni un peso, no puede ser posible. Porque eso quiere decir que no hizo un plan financiero, no supo invertir el dinero, ¿no? Lo ideal es que el plan además contenga, ¿no?, la información en cuanto a previsión de ventas y consumo, es decir, no somos adivinos, pero vamos a hacer unos cálculos aproximados en cuanto a cuánto preveo que voy a vender o cuánto me van a consumir,
sí, en cuánto voy a venderlo para calcular más o menos cuántas ganancias voy a tener, ¿no? Saco unas previsiones, unas predicciones en cuanto a esto, sobre todo para poder saber si en un corto, mediano plazo voy a poder cubrir algunos gastos sin la necesidad de agarrar del capital que es para los imprevistos, ¿no? Debo de generar, ¿no?, un plan de inversión inicial. Independientemente del plan financiero, el plan de inversión inicial pues refleja, ¿no?, todo el dinero que se está invirtiendo desde el momento en que, no sé, fui a hacer el acta constitutiva, fui a registrar la marca, la patente del producto. Desde ese momento yo voy haciendo mi plan de inversión inicial, ¿no? Voy desglosando toda la inversión que se hizo desde de un inicio, ¿no? La inversión de constitución de la empresa. Debe de incluir también el presupuesto de financiamiento, es decir, yo necesito saber con cuánto capital cuento, con cuánto capital voy a requerir pedir un financiamiento. Tengo que sacar un presupuesto aproximado de cuánto dinero extra voy a requerir. En muchas ocasiones uno hace un conteo a corto plazo, ¿no? ¿Cuánto dinero me hace falta para constituir la empresa? Si la empresa a lo mejor necesita invertirle 1,000,000 de pesos y solo cuento con 300,000, dices, bueno, me faltan 700. Pero a veces la realidad no es esa. Necesitabas 1,500,000 para constituir tu empresa por todos los gastos y todo el capital que necesitas ir guardando. Entonces, necesito definir con exactitud cuánto dinero de financiamiento voy a requerir, o sea, cuánto dinero más, independientemente del capital o de la inversión inicial que ya tengo, ¿no? La previsión de tesorería, pues esto es sobre todo que yo debo hacer una calendarización aproximada, ¿no? Una calendarización prevista de lo que vendrían siendo, por ejemplo, si yo soy un distribuidor de producto, pues el cobro a los clientes, o bien también la calendarización del pago a mis proveedores, ¿no? Del pago de mis insumos, de mis pagos, de mis gastos fijos, ¿sí? De la compra de determinados materiales, pueden ser de oficina, en fin, yo voy haciendo una calendarización y una estimación de gastos aproximado, a lo mejor por semana, por quincena o por mes. Esto sobre todo para ver las posibilidades de solventar este tipo de gastos, ¿no? E ir contemplando cuánto voy a gastar aproximadamente mes con mes. Sí, debo de también incluir la cuenta de pérdidas y ganancias. Esto pues obviamente igual es provisional, pero es un aproximado de cuánto voy a tener de ingresos y de egresos también, sobre todo pensando en todo lo que es fijo, lo que es estable. Los gastos llegan a ser variables, sobre todo cuando se presenta alguna temporada, ¿no?, del año en especial, que es cuando pueden ir variando mis gastos porque aumentamos producción, vamos a aumentar ventas o preveemos que van a aumentar nuestras ventas, ¿no? Entonces, nosotros preveemos que se va a invertir más dinero para producción, pero esos pues son gastos variables, no son los de siempre, ¿sí? Pero yo debo de contemplar todos mis gastos fijos, ¿sí? Debo de hacer mis cuentas de cuánto dinero se va a invertir, cuánto dinero me va a llegar y sobre todo que llega a haber pérdidas, cuántas pérdidas aproximadamente puedan llegar a haber porque por las mermas, porque a lo mejor hubo desperdicios, pero de igual manera este tipo de pérdidas pueden llegar a ser fijas, son pérdidas estables también, ¿no? Bien. Debe de incluir también nuestro plan financiero un balance adicional. Esto sobre todo va a reflejar el balance, lo que son los bienes, ¿sí?, de la empresa, sus deudas, ¿no? Nosotros debemos de saber en este caso que si yo tengo maquinaria, tengo un establecimiento propio,
requiere mantenimiento. ¿Sí? Este mantenimiento pues son gastos que entran dentro del balance provisional. Yo tengo que contemplar bueno, tenemos que contemplarlo en números de dinero, ¿no? Más o menos, ¿cuánto equivale en pesos, en este caso, el desgaste de la máquina? ¿Sí? Y en cuánto sale su mantenimiento. A veces el desgaste tiende a ser económicamente más grande que el propio mantenimiento, ¿no? ¿Qué tan viable es darle mantenimiento o mejor cambiarla? Entonces, este tipo de cuestiones debemos de incluirlo en nuestro balance provisional, así como también el mantenimiento de establecimiento, pagos de impuestos con respecto a propiedades, ¿sí? Nuestros impuestos, nuestras obligaciones fiscales, y de igual manera dentro del balance provisional yo voy a incluir el pago, ¿no? De mis deudas bancarias o el pago de, si es alguna financiera, ¿no? Como este lugar se llama Compartamos Banco, en realidad no es un banco, es una financiera privada que pertenece al clero, ¿no? Del país. Entonces, le estás debiendo a la iglesia, ¿no? Entonces, yo tengo que ir contemplando todo este tipo de cuestiones de deudas, obligaciones fiscales y de igual manera, pues el mantenimiento tanto del establecimiento como maquinaria. Si yo hago de a un lado este tipo de cuestiones, puedo ponerme en riesgo yo, puedo poner en riesgo mi producción e incluso a mis colaboradores, ¿no? Entonces, por eso es que se contempla aquí dentro del balance provisional, porque pues es algo que tiene siempre, pero puede ir aumentando, como puede ir también reduciendo con el tiempo. Bien. Y de igual manera tengo que incluir en mi plan financiero toda la relación de gastos de puesta en marcha, es decir, los gastos que van a estar de forma constante, como habíamos mencionado anteriormente, todos mis gastos fijos, los gastos de siempre, ¿no? Que son los gastos, pues, del propio establecimiento, ¿no? Los gastos que me permiten estar en marcha, el pago de la luz, el internet, ¿no? El agua, la propia renta, ¿no? Los bienes de inmovilización que viene siendo, pues, como les decía, la renta o la instalación de alguna maquinaria. Esto puede ser de golpe, pero esa maquinaria, de igual manera, a lo mejor, si necesita reemplazarse o compra una nueva, pues obviamente es reemplazarla, la compra constante de herramientas, porque a lo mejor una ya sufrió desgaste, se van adquiriendo más porque vamos teniendo mayor demanda, en fin, ¿no? Todo el equipo de oficina y utensilios de oficina, como papel, lápices, plumas, todo este tipo de detalles los tengo que contemplar también. El pago de mi personal, desde los sueldos, ¿no? Los sueldos, los salarios, como si le estoy pagando seguridad social, debo de saber que esto es algo que se paga mes con mes, no lo puedo evadir. Sí, la liquidez necesaria para los primeros meses. Esta liquidez, pues, es lo que cubre, ¿no? Todos estos gastos entre los primeros 3 y 12 meses, es decir, aproximadamente el primer año, ¿no? Yo tengo que ver que haya liquidez para poder pagar todo esto que ya mencioné de forma inmediata, de forma de corto plazo, ¿no? La compra de materias primas y de los servicios que me ayudan a lo que es la comercialización de mi producto, desde las materias primas para su producción, de los servicios que necesito, requiero para poder desarrollar la producción e incluyendo la transportación. Todo esto son gastos que también yo debo contemplar. Entonces, el plan financiero incluye todo, cada uno de los gastos que hay, hasta el más ridículo, hasta el más pequeñito, yo tengo que contemplarlo para saber si voy a poder con todo o no antes de emprender. El plan de negocios no es solo, digamos, el plan de negocios en sí en general
como yo les decía, no es un plan que tú haces al momento de emprender y ahí se queda guardado en un archivero. El plan de negocios va creciendo junto con la empresa, va aumentando, va desarrollándose conforme la misma va desarrollándose también. Entonces, en este caso, el plan financiero, de igual manera, el plan financiero va creciendo con la empresa. Si la empresa se expande, el plan financiero también, y vamos incluyendo nuevos gastos, nuevas inversiones, nuevas previsiones, todo va creciendo. Es un documento, digamos, el plan de negocios es un conjunto de documentos, un conjunto de apartados que vamos nosotros enriqueciendo conforme la marcha y que podemos ir consultando para saber qué está saliendo mal o qué hicimos en el principio y ahorita no, por ejemplo, ¿no? Tenemos tres tipos de planes de negocios, de plan financiero. El primero, pues, es el plan financiero a corto plazo, es la primera estructura que tú haces cuando emprendes, en donde estás contemplando, pues, todos los gastos de constitución, el volumen de ventas, etcétera, y en donde tú estás viendo si tu negocio será viable, será rentable y tendrá liquidez. El siguiente tipo de plan financiero se conoce como el plan financiero a largo plazo. Es como les decía, este tipo de plan financiero es a partir de que la empresa ya está constituida, ya está en funciones y nosotros vamos consultando en este plan financiero qué endeudamiento tenemos, qué crecimiento hemos tenido como empresa, cómo vamos equilibrando nosotros nuestro capital, porque el capital que se tiene de inversión es una cosa, pero el capital que ya generó la empresa es ese dinero que, digamos, tienes en el banco, ¿sí? Que son las ganancias que tienes, porque mucho empresario, mucho emprendedor, cuando hablamos de ganancias, dice, es el dinero que va a mi bolsillo y que me puedo gastar. No, tú emprendedor te vas a poner un puesto en un organigrama y como tal tú vas a contemplar dentro de estos gastos de personal tu sueldo. El resto de las ganancias no van para tu bolsillo, van al banco y es una cuenta de banco a nombre de la empresa. Y esa cuenta de banco puede que sea exclusivamente tuya o la compartas con tus socios. Ese capital, ese dinero que es de la empresa, no es tuyo, sirve para poder nosotros reinvertir, ¿sí? Para hacer crecer la empresa, para hacer una nueva línea de producto, para nosotros generar un nuevo servicio o bien para generar totalmente una nueva empresa. Pero ese capital no, o sea, esas ganancias no son tuyas, no van a tu bolsillo. Eso también es el error que muchos emprendedores no entienden. Y así como ganan, lo gastan y la empresa no crece. ¿De acuerdo? Entonces, el plan financiero de largo plazo vamos estableciendo cuánto hemos ganado, cuánto capital se tiene. ¿De acuerdo? Vamos estableciendo si aún tenemos endeudamiento, en qué nivel del endeudamiento vamos, qué tanto ha crecido la empresa, si se necesitan recursos nuevos, si hay recursos que ya en este momento son innecesarios, son obsoletos, sí, en fin. Ese plan de financiero a largo plazo, pues es el plan financiero que se está generando conforme a la marcha. Es ese plan que nosotros vamos generando poco a poquito, se va desarrollando con la misma y que de igual manera nosotros seguimos generando previsiones a mediano, largo plazo, a corto, mediano, a corto, mediano, largo plazo en cuanto a previsiones de ventas, ¿sí? En cuanto a lo que son ganancias, ¿no? El tercer plan financiero se le conoce como plan financiero anual. En este caso, nosotros es un plan financiero que se genera o puedes llegar a generar, no es forzoso, pero el plan financiero anual lo que hace es como una especie de reporte o se genera como una especie de reporte en donde tú centras toda tu atención, todo lo reduces a lo que son todos los gastos, todo el capital de explotación, es decir, todo el dinero que está circulando
todo este dinero que ya ganaste y que te puede llegar a permitir crecer la empresa, generarle a lo mejor una nueva sucursal, cambiar de modelo de negocio. O sea, el plan financiero anual es como una especie de propuesta a lo que tú puedes hacer con el capital que está en constante movimiento, ese capital que ya tienes. Muchas empresas no generan plan financiero anual, con el que tienen a largo plazo, en el de corto a largo plazo, pues ahí la van llevando, pero cuando una empresa tiende a crecer muchísimo, sí se hace este plan financiero anual, pero con el propósito de ver qué posibilidades tenemos de crecer, ¿no? Qué posibilidades tenemos de invertir y, bueno, ya aquí esa consideración, sobre todo si hay socios, de si se hace o no, pueden esperar un año más, ¿no? Pero es el único propósito que tiene el plan financiero anual. Bien, chicos, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con lo que es el tema de plan financiero. Es un tema bastante complejo, su elaboración es un poquito compleja, bastante elaborada, lo que es el plan financiero. Normalmente yo cuando doy este tipo de materias que tienen que ver con el emprendimiento, no busco complicarles mucho la existencia, sino que en base a lo que acabamos de ver en clase, nosotros podemos hacer un análisis burdo y a grandes rasgos, ¿sí? De detectar si mi negocio será viable o no. ¿Cómo? Pues voy a establecerle un precio a mi producto o servicio, voy a hacer una previsión aproximada de cuántas ventas puedo llegar a tener a lo mejor en un periodo, como decía ahí, de 3 a 12 meses. ¿Cómo voy a prever más o menos mis ventas? Yo ya sé o ya hice una investigación de mercado previa y sé más o menos si la gente tiene interés en comprar mi producto. Entonces, basado en el número de personas que tienen interés, yo puedo calcular más o menos si por semana, por día, por mes, cuántas ventas aproximadas puedo llegar a tener. Entonces, normalmente yo lo que les pido es que me digan si detectan si su negocio económicamente es viable, qué tipo de gastos fijos, variables van a tener, con cuánto capital cuentan, con cuánto capital consideran que van a tener que buscar por financiamiento. En fin, no busco complicarles más la existencia, porque hay información que también pide el plan financiero que ahorita pues yo no les mencioné, como es punto de equilibrio, sí, en fin. Entonces ahí es meterlos también a ponerlos a hacer cuentas y demás, ¿no? Normalmente yo con los clientes, cuando llegamos a este punto del plan financiero, recurro a mis asesores en este rubro para que apoyen a mis clientes, ¿no? Yo tengo contadores y administradores trabajando conmigo, ¿sí? Y normalmente también a mis estudiantes, cuando les toca hacer esto, luego les digo, bueno, si tienes un docente, contador o administrador, te puede apoyar en esta parte para desarrollarlo a lo mejor ya más profundo, ya más en forma. Pero pues ahorita como es un proyecto de una propuesta de negocio, vamos a tratar de no complicarnos muchísimo la existencia, ¿no? Sobre todo en cuanto a la actividad que corresponde al día de hoy. Lo que les estoy pidiendo pues es como no tan complicado, no les quiero complicar tanto la existencia, es solo una visión a saber, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos en cuanto a dinero o si el negocio tiende a ser viable o no? ¿De acuerdo? Hasta el momento, ¿alguien tiene una duda, algún comentario? ¿No? ¿Seguros? Bueno, pues bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Tengan un excelente fin de semana. Recuerden que si tienen alguna duda, háganmelo saber por correo o en el foro que se encuentra en PIRA cada una de las semanas, ¿sí? Que se llama retroalimentación, dudas o preguntas, ¿sí? Y no olviden antes de salir, quienes no hayan registrado su asistencia, de registrarla, por favor. Y también no olviden que la sesión grabada la pueden encontrar más tarde en